Muy buenos días. En el marco del Seminario Internacional de Ingeniería y sus aplicaciones, desde el Grupo de Investigación de Materiales Avanzados y Energía, queremos compartir con ustedes nuestro proyecto de investigación que se titula Partículas de óxido de cobre acopladas en látex para aplicaciones bactericidas. Nuestro proyecto de investigación tiene básicamente tres enfoques, que son el látex, las partículas de cobre o de óxido de cobre y las propiedades bactericidas que podemos aprovechar de los dos materiales. Entonces, partiendo de que diferentes óxidos y iones metálicos han sido estudiados en diferentes matrices poliméricas para aplicaciones bactericidas, se comenzó a estudiar también modificar el látex en los últimos años con estas mismas partículas. Entonces, en lo referente a estudios que se han realizado con látex y partículas metálicas, se ha investigado el óxido de magnesio, el dióxido de titanio, el óxido de zinc y los iones de plata para evaluar su capacidad bactericida, obteniendo muy buenos resultados. Por otro lado, el óxido de cobre ha llamado mucho la atención en diferentes investigaciones donde se han estudiado sus propiedades ópticas, catalíticas, magnéticas, aplicaciones electrónicas, sensores de gas y aplicaciones antimicrobianas y bactericidas. Y también por el lado del látex, pues el hecho de escoger el látex como matriz surge de que es un material biocompatible, tiene resistencia mecánica, bajo costo, presenta una muy fácil manipulación y también se ha utilizado para sintetizar materiales antimicrobianos y antifúngicos. Y sus propiedades biocompatibles han hecho que se estudie mucho en la reparación de tejidos en tratamientos de la piel, inclusive en pacientes diabéticos, y en el estudio de liberación controlada de fármacos. Para sintetizar el material de látex modificado con óxido de cobre, teníamos dos opciones. Una era sintetizar las partículas desde cero y otra era utilizar partículas comerciales y modificar su tamaño, ya que a menor tamaño mejores propiedades bactericidas se pueden obtener. En lo referente a síntesis, de acuerdo a la literatura, se ha observado que técnicas de síntesis como sol-gel o óxido de reducción puede presentar un tamaño muy pequeño de partícula de alrededor de 10 nanómetros. Y en lo referente al control del tamaño, se pudo observar a través de la literatura que, de acuerdo a someter las partículas a tratamientos ácidos, se logra obtener y reducir un pequeño tamaño de la partícula, y también ayuda a que se disminuya la aglomeración que ellas presenten. Y a un pH más elevado, a un pH básico, las partículas tenderían a aglomerarse. Entonces, por esta razón se podría pensar en un tratamiento ácido para modificar el tamaño de las partículas, y también acompañado de tratamientos sonoquímicos. En lo referente al porcentaje de inclusión que pueden tener las partículas metálicas en una matriz, se ha observado que normalmente el porcentaje de inclusión de partículas metálicas de acuerdo a la matriz es del 2%, aunque hay investigaciones en las que han inclusive utilizado porcentajes del 20 y hasta el 30% de peso de partículas metálicas respecto a la matriz. Normalmente en los estudios que se han investigado el látex se ha observado que la matriz soporta un máximo de 2%. Por esta razón nosotros decidimos utilizar porcentajes máximos del 2% y observar cómo se comportaría el material bajo diferentes concentraciones. Las conclusiones que pudimos obtener después de la revisión de la literatura nos dice que hasta donde sabemos el látex sí se ha modificado con óxido de cobre,
pero simplemente para estudiar su capacidad como para tratar aguas residuales, más no para tratar para combatir microorganismos. Es por esa razón que concluimos que hasta el momento no se ha investigado el óxido de cobre acoplado en látex para aplicaciones antimicrobianas. También pudimos concluir que para nuestro proceso de síntesis, el tamaño más pequeño que podamos obtener de las partículas nos van a brindar una mayor capacidad bactericida del material. Que estas partículas, mientras más pequeñas, van a mostrar una morfología esférica que también vamos a poder atribuir de acuerdo a la capacidad bactericida que tenga el material final, y que un medio ácido va a ayudar a reducir el tamaño de partícula en caso de que necesitemos reducir un tamaño hasta la escala nanométrica. En este sentido nos trazamos pues nuestros objetivos en la investigación, que fueron en el objetivo general evaluar el material compuesto de látex y óxido de cobre mediante el uso de técnicas onoquímicas para aplicaciones bactericidas. Y nuestros objetivos específicos son proponer una metodología para obtener un material compuesto de látex y óxido de cobre definiendo variables mediante la búsqueda bibliográfica de estudios previos. Implementar la metodología propuesta para el desarrollo del látex y óxido de cobre usando tratamientos onoquímicos. Caracterizar las propiedades físico-químicas del material compuesto de látex y óxido de cobre utilizando SEM, EDS, TGA, FTIR y UV visible para el análisis del tamaño, la morfología y la dispersibilidad del material, y evaluar la capacidad bactericida del material de látex y óxido de cobre. Experimentalmente, lo que nosotros realizamos en el proyecto fue utilizar partículas comerciales de óxido de cobre Sigma Aldrich, que se reportaba que tenían un tamaño medio de 50 nanómetros, por lo que podríamos esperar que tuvieran un muy buen comportamiento como como partículas bactericidas. Estas partículas se diluyeron y se dispersaron en 1 mililitro de agua destilada para luego ser incorporadas a la matriz de látex, que decidimos utilizar 2 mililitros, y concentraciones de óxido de cobre que iban desde 0.25% en peso hasta el 2%, y así poder evaluar cómo se comportaba el material a estas diferentes concentraciones, tanto en propiedades físico-químicas como en propiedades bactericidas. La inclusión en la matriz consistió en agregar el mililitro de agua que contenía la cantidad específica de partículas en los 2 mililitros de látex, llevarlo a agitación magnética 5 minutos, luego ultrasonido otros 5 minutos debido a la rápida coagulación del látex, para que finalmente se pudieran esparcir en una placa Petri y se llevaran a secar 3 horas a 50 grados centígrados. Por el lado de la prueba bactericida de las partículas de óxido de cobre, se utilizó macrodilución en caldo para evaluar la viabilidad bacteriana de Escherichia coli frente a concentraciones de 1500 y 250 microgramos por mililitro de partículas de óxido de cobre. El microorganismo de Escherichia coli estaba almacenado a menos 20 grados centígrados. Lo que se hizo fue preparar la bacteria en Reinhardt Infusion, dejarla a 37 grados centígrados durante 24 horas para posteriormente hacer una dilución seriada de partículas de óxido de cobre en estos tubitos de Eppendorf, y así poder evaluar la absorbancia de las partículas del blanco y de los controles, y así saber cómo se comportaban las partículas de óxido de cobre frente a Escherichia coli a diferentes concentraciones. Aquí podemos ver la caracterización de
de las partículas de óxido de cobre, donde podemos ver mediante el histograma de distribución de tamaño que las partículas poseían una media de 76.36 nanómetros y presentaban en su mayoría morfologías esféricas o morfologías de varillas un poquito alargadas que se presentaban también más que todo por la alta energía superficial que origina la aglomeración de las partículas, lo cual es un factor pues ampliamente estudiado en la literatura, y es por esto que surge la necesidad de una matriz para que las partículas no se aglomeren de esta forma, sino que ya estando en la matriz polimérica se puedan dispersar y se le pueda sacar mayor provecho a sus propiedades bactericidas. Aquí podemos ver el análisis de EDS para evaluar la composición del material, en la que podemos ver que el material muestra picos de cobre, de potasio, de calcio y de carbono. Las partículas por sí solas mostraron simplemente picos de cobre, lo que comprueba la pureza de las partículas, y los picos de calcio y potasio son picos que en su menor medida, es un porcentaje muy pequeño de la muestra, se atribuyen simplemente a la composición del látex. También pudimos ver mediante EDS cómo se distribuyen las partículas en la matriz. Pudimos ver que la aglomeración disminuye bastante y que las partículas logran dispersarse de una mejor forma gracias a la matriz, pero que mayormente se agrupan en la parte superior del material. Entonces lo que hicimos fue observar cómo se distribuían las partículas en tres diferentes estados del material, que era la sección transversal, la parte de arriba y la parte de abajo, y pudimos observar que las partículas se agrupan más que todo en la parte de arriba del material. Aquí se puede ver que las partículas de óxido de cobre, que son las que son moradas, se agrupan más que todo acá en la parte de arriba, y fue algo que también se pudo comprobar mediante el estudio de cada lado. Aquí en el lado de arriba se ven más agrupación de partículas que acá en el lado de abajo, que son las que están en el lado derecho. El análisis de los grupos funcionales del material se hizo por FTIR. Pudimos ver el pico representativo de la interacción de cobre-oxígeno entre 500 y 600 centímetros a la menos 1, los picos característicos de carbono-hidrógeno y carbono-carbonilo entre 1400 y 1500 centímetros a la menos 1 en el infrarrojo medio, y en el infrarrojo cercano no pudimos observar ningún pico característico. En cuanto a la caracterización del material ya modificado con óxido de cobre, podemos ver que el pico característico de óxido de cobre, el cual se le hace un acercamiento aquí al lado derecho, aumenta de acuerdo a la concentración de partículas que estén en el material, siendo 0.2.5 el pico de menor tamaño y el pico de 2% de óxido de cobre respecto al látex el de mayor tamaño. Los otros picos que son representativos del látex no presentan variaciones muy representativas, aunque simplemente se aumentan gracias a la presencia del óxido de cobre, como por ejemplo los picos de hidrógeno-oxígeno, que están alrededor de 1500 y 1600 centímetros a la menos 1, y de 3100-3200 centímetros a la menos 1. Lo mismo que el pico carbono-hidrógeno, que está alrededor de 2950 centímetros a la menos 1. El gráfico que pueden ver en la pantalla muestra la interacción de las partículas de óxido de cobre frente a Escherichia coli y la viabilidad bacteriana del microorganismo frente a estas tres concentraciones.
Entonces se puede observar claramente que a una mayor concentración, en este caso 1000 microgramos por mililitros de partículas de óxido de cobre, la viabilidad bacteriana de Escherichia coli es mucho menor que la que podemos ver a 250 microgramos por mililitro, que muestra una viabilidad mayor, lo que quiere decir que una mayor concentración de óxido de cobre va a lograr inhibir una mayor concentración, un mayor número de microorganismos. Por el momento, las conclusiones que podemos sacar de acuerdo a los resultados que tenemos hasta el momento es que las partículas de óxido de cobre muestran una baja aglomeración cuando están dispersas en látex, ya que cuando están ellas solas fuera de la matriz presentan una aglomeración muy grande y se puede ver a través del microscopio electrónico de barrido que su energía superficial no permiten que estén separadas unas de otras. Y la viabilidad bacteriana va a disminuir de acuerdo a la mayor concentración de óxido de cobre, lo que nos da indicios para saber que el material compuesto de látex y óxido de cobre puede presentar unas muy buenas propiedades bactericidas. Ya el siguiente paso en nuestra investigación es observar qué porcentaje de microorganismos podemos inhibir ya con el látex modificado con óxido de cobre y cómo se contrastarían estos resultados de acuerdo a otras partículas que se hayan utilizado para modificar el látex. Eso sería todo, muchas gracias por su atención y responderé si tienen alguna pregunta.